Hola a todos. Antes de comenzar, quiero transmitir todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a todos los de Valencia que están pasando unos momentos complicados. Un abrazo a todos y estamos con vosotros. En primer lugar, me complace daros la bienvenida al curso de Cuidados Odontológicos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación. Este curso forma parte de la sexta campaña del cáncer oral. En primer lugar, agradecer, reconocer todo el esfuerzo y compromiso de la organización por parte del Consejo General de Dentistas. También agradecer a todas las entidades colaboradoras para la realización de este curso, a la SEMO, a la SECIP y a la Asociación Española contra el Cáncer. En primer lugar, me gustaría comenzar dando algunos datos sobre la situación actual del cáncer oral. Cada año se diagnostican o se detectan unos 600.000 casos de cáncer oral en todo el mundo y es la causa de más de 1.500 muertes al año en España, cifra que podría reducirse de forma muy importante si la enfermedad la pudiéramos detectar a tiempo. El cáncer de la cavidad oral representa la sexta neoplasia y es más frecuente en hombres que en mujeres. En general, el riesgo de padecer cáncer de cavidad oral y orofaringe a lo largo de la vida es más o menos o aproximadamente 1 por cada 59 hombres y 1 por cada 139 mujeres. Las incidencias con respecto al cáncer oral van variando dependiendo también de los países estudiados. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo que están implicados en esta patología tan importante como es el tabaquismo, el consumo crónico de alcohol. También debemos de considerar que el tabaquismo más el consumo de alcohol tiene un efecto sinérgico y multiplicativo. Cada vez más la infección por el virus del papiloma, sobre todo en el cáncer orofaringe, que hace que muchas veces estos cánceres que se daban en una edad media haya bajado la edad de aparición, y también hay que tener en cuenta el sistema inmunológico debilitado que pueden presentar estos pacientes. A pesar de ser una enfermedad fácilmente detectable, todavía se diagnostican en etapas muy avanzadas. Por lo tanto, es muy importante en nuestra profesión un cuidadoso examen bucodental para tener en cuenta todos estos factores de riesgo y aquellas lesiones que nosotros podamos sospechar que tengan un riesgo de malignidad. Debemos de sospechar sobre todo aquellas lesiones ulcerosas que no acaban de curar después de haber quitado las causas que puedan estar implicados, las lesiones blancas o lesiones rojas, también lesiones que de repente empiecen a crecer rápidamente o sangrado y movilidad dentaria no relacionado con la enfermedad periodontal. Por lo tanto, nosotros hemos organizado y hemos diseñado en este curso un curso muy bien preparado respecto a las recomendaciones clínicas que debe proporcionar el dentista en los pacientes con cáncer oral, es decir, antes de proceder al diagnóstico, así como posterior al tratamiento oncológico, tanto de quimio como radioterapia. Debemos de minimizar los factores asociados a los tratamientos oncológicos. Debemos de tener en cuenta todos los efectos adversos que se van a producir a través de este tipo de tratamientos, como la serostomía, la mucositis importante que presenta un dolor a veces intenso y complicado, la presencia de mayor número de infecciones a nivel de la cavidad oral y así como los cambios de sabor y posible incremento de la patología periodontal. Pero sobre todo lo que debemos de hacer es mejorar la calidad de vida. Por ello,
Con ello vamos a contar en este curso con un grupo de expertos y especialistas que nos van a aportar su conocimiento con el fin de ofrecernos las herramientas necesarias para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por ello, el programa se ha diseñado. El primer ponente va a ser la doctora María Jesús Morales Vela. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, es licenciada también en Odontología. Colabora con el Servicio de Cirugía Maxilofacial 12 de octubre, llevando la consulta odontológica hospitalaria, atendiendo a los pacientes oncológicos. Ella nos va a hablar de las estrategias para manejar los efectos adversos antes de la radio y quimioterapia. Posteriormente, el doctor Daniel Torres Lagares, catedrático de Cirugía Oral de la Universidad de Sevilla, director del máster de esta misma universidad y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, nos hablará de los efectos adversos durante y después relacionados con la quimio-radioterapia. A continuación, otro bloque importante dentro de este curso va a ser el tratamiento quirúrgico y rehabilitador del paciente con cáncer oral. Para ello contamos con los expertos, con el doctor Julio Acero, que es jefe de servicio de cirugía oral y maxilofacial de los hospitales Ramón y Cajal y Puerta de Hierro de Madrid, profesor titular de cirugía de la Universidad Alcalá de Madrid. Es experto en cirugía reconstructiva de cabeza y cuello, así como en nuevas tecnologías. En este mismo bloque, el doctor Pedro Molinero hablará del aspecto rehabilitador de estos pacientes. Él es corresponsable del Servicio de Prótesis Maxilofacial del Departamento de Odontología Reconstructiva y Gerodontología de la Universidad de Berna y colaborador en prácticas externas de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense. Y por último, el profesor Juan Seoane, que es coordinador de este programa coordinador del programa, nos va a dar un resumen de todos los aspectos que se han revisado durante el curso y nos dará los puntos clave y las recomendaciones para la práctica clínica. Por ello, agradecemos a todos los ponentes su colaboración en esta organización. Esperamos que este curso sea de gran interés y gran utilidad para la actividad práctica profesional y espero que sean unas herramientas muy útiles para su actividad y mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Bienvenidos a la campaña del cáncer oral. Quería agradecer a la doctora López Jornet y al doctor Seoane la invitación para participar en esta campaña. Traigo un tema tan amplio como apasionante y voy a intentar resumirlo para que tengáis los conocimientos oportunos si os encontréis en esta situación de tratar un paciente oncológico. Os traigo desde lo que nos ofrece la literatura y desde la experiencia profesional tratando estos pacientes. Sí quiero lo primero poner en valor nuestra profesión. Sabéis que la OMS dice que la salud bucodental es uno de los contribuyentes fundamentales para el bienestar, para la salud general y para la mejora de la calidad de vida. Por tanto, creo que la odontología es una profesión clave en nuestro sistema sanitario y el odontólogo es el profesional mejor cualificado para el tratamiento de estos pacientes. Además, es un reto tratar un paciente médicamente complejo, con una patología grave y sobre todo porque hay que tratarlo desde un punto de vista multidisciplinar, del que tenemos que formar parte de estos equipos el odontólogo. No lo digo yo, lo dicen las guías clínicas y además la participación en el comité de tumores para tener una información que nos va a ser de mucha utilidad a la hora de planificar nuestro tratamiento. Todos
Sabemos que nuestro objetivo va a ser mejorar esa calidad de vida del paciente oncológico desde la mejora de la salud bucodental. Este cáncer afecta a funciones fisiológicas tan importantes como es la masticación, como es el comunicarnos a través del lenguaje, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y también, como no, pues afecta a nuestra estética, ¿no? Tan importante hoy nuestro aspecto en una sociedad en la que vivimos. Y precisamente esto es lo que más deteriora la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso, desde hace décadas se publican artículos en los que vamos viendo cómo la intervención odontológica previa a estos tratamientos va a ser crucial para prevenir y para mejorar y disminuir estas complicaciones. Bueno, pues estas complicaciones las conocemos. Quizá sea, es la radioterapia la que más nos lo va a complicar. La mucositis, la disfagia, el daño que se va a producir en las glándulas salivares, la serostomía, esos cambios en la saliva que nos van a producir efectos en la microflora, las caries después de la radioterapia. Pues sobre todo esto vamos a intentar que aparezcan en la menor medida y que sean lo menos posibles. Lo ideal que sería una primera consulta, pero pocas veces podemos disponer de 30 días, bien por la premura de los tratamientos oncológicos, que como sabemos son fundamentales para la supervivencia del paciente, o bien por no disponer de un odontólogo en este comité de tumores o en este equipo multidisciplinar. ¿Cómo hemos estructurado esta primera consulta, que quizás sea la consulta más importante? Pues una historia clínica que todos sabemos realizarla, recogiendo todos los datos del paciente. Va a ser muy importante la historia odontológica porque nos va a dar una idea de la importancia que el paciente da a su salud bucodental, si acude con frecuencia al odontólogo, si tiene hechos tratamientos y, cómo no, la historia oncológica. Los tumores de cabeza y cuello son amplios, son muy variables y cada uno lleva un tipo de tratamiento. En el caso del cáncer oral, pues tendremos que saber dónde está localizado el tumor. En general, en los de cabeza y cuello, si es un tumor de cavidad oral, no es lo mismo que uno de orofaringe o si es uno de nasofaringe. No es lo mismo en el momento en el que nos llega, en qué estadio está, que si va a recibir solamente cirugía y podríamos ser más conservadores, o si va a recibir radioterapia y vamos a tener que ser más agresivos. No es lo mismo que el paciente vaya a llevar un tratamiento paliativo y tendremos que ser más conservadores. Tendremos que hacer ver al paciente la importancia de esta consulta y en ella vamos a explicarle estos efectos secundarios de los tratamientos. Cómo desde la salud oral estamos diciendo que va a mejorar, por lo menos van a minimizarse estos efectos secundarios, la mayoría inevitables. Es el momento de hablar de los hábitos. Si hasta ahora el tabaco y el alcohol habían sido muchas veces causantes de este tumor, pues explicarle que esto puede recidivar, puede aparecer un segundo primario, puede aumentar su mucositis, el dolor de esta, cambiar el gusto de los alimentos, aparecen infecciones con más frecuencia. Y por supuesto, pues haremos una exploración, tanto intraoral como extraoral, pediremos las pruebas de imagen oportunas y con todo esto lo que pretendemos es hacer un plan de tratamiento personalizado, un plan de higiene, un cronograma de visitas y dárselo por escrito. Es importante recordaros que este paciente emocionalmente es un paciente complejo. El diagnóstico de una neoplasia supone un verdadero shock y los planes de futuro se interrumpen. El paciente necesita saber cómo son esos tratamientos que se le van a realizar y creo que nuestra actitud va a ser muy importante de empatía y de cariño. Vamos a ofrecerle nuestra consulta y nuestros horarios. Si contamos con un personal higienista, pues nos va a favorecer mucho poderle hacer un plan de tratamiento individualizado de higiene. ¿Cuál es el objetivo principal? El disminuir la carga bacteriana, porque de hecho los focos sépticos en la cavidad oral pueden ser motivo
para tener que interrumpir un tratamiento oncológico, con lo que ello supone para la supervivencia del paciente. ¿Qué le vamos a aconsejar? Cepillado al menos 3 veces al día, un tipo de cepillo suave, pequeño, el cuidado con los cepillos interproximales o con el hilo dental, el uso del irrigador, una técnica adaptada a la destreza de cada paciente. Los dentífricos van a tener que ser de sabores neutros, sobre todo con un alto contenido en flúor, porque junto con la dieta no cariogénica va a ser el mejor arma que tengamos frente a las caries de la radioterapia. El paciente radiado de cavidad oral es un paciente que se considera de alto riesgo de caries. Entonces le haremos un plan personalizado para flúor en casa, con enjuagues, con dentífricos, incluso dentífricos remineralizantes, y un plan para flúor en consulta, con barnices, con cubetas. Aconsejaremos que los enjuagues no lleven alcohol. El uso de la clorhexidina se dará antes del tratamiento de radioterapia. Hay autores que nos hablan de riesgo de osteoradionecrosis con el uso de la clorhexidina durante el tratamiento de radioterapia y después. Contamos con la benzidamida, que es un antiinflamatorio, analgésico y un antibacteriano que tiene un fuerte respaldo para la prevención de la mucositis siempre que la radioterapia sea menor de 50 grays y no se asocie con quimioterapia. Otros autores recomiendan enjuagues de curcumina por ser también antiinflamatorio, ser antineoplásico, o la revamipida como mucoprotector. También disponemos en el mercado de aloe vera, enjuagues a base de ácido hialurónico, geles, y al final el paciente muchas veces, recomendado por el servicio de radioterapia, se prepara su solución salina para de alguna forma neutralizar la acidez del medio que se va a crear con la radioterapia. La tartrectomía y los tratamientos periodontales debemos realizarlos 15 días antes. Si solo va a recibir cirugía, es muy bueno que vaya con una boca muy limpia a esa cirugía. Si va a recibir radioterapia, hay autores que no aconsejan los tratamientos periodontales por ser el lugar donde se inician las infecciones vía sistémica. En cuanto a los tratamientos conservadores, decir que el paciente con cáncer oral requiere en la mayoría de los casos estos tratamientos, el 97% vienen en un estado dental malo. Se podrán realizar sin precisión tanto de tiempo las obturaciones con resinas compuestas, con ionómeros de vidrio. Autores pues aconsejan retirar amalgamas porque puedan distorsionar el haz de la radioterapia, pero tenemos poco tiempo. Si las amalgamas están bien pulidas, están bien ajustadas, no merece la pena. Las endodoncias al menos deben tener un tiempo de 2 a 4 semanas para dar tiempo a que ese tejido se recupere. Va a ser muy importante pulir las cúspides, las aristas, que no nos hagan heridas o decúbitos, y menos durante la radioterapia. El control de prótesis: si el paciente lleva una prótesis desajustada, habrá que aconsejarle que no la utilice, ya habrá tiempo después de las terapias para hacerle una prótesis nueva. La prótesis puede suponer un reservorio de placa bacteriana importante o de heridas. En caso de que esté la prótesis muy bien ajustada, podrá utilizarla para alimentarse, aconsejándole que haga un descanso por la noche y que la deje muy limpia. La ortodoncia nos pasa igual que con las prótesis, es un reservorio importante de placa y no se aconseja, es mejor retirarla para los tratamientos. Habrá que chequear la TM, ver esa apertura bucal, registrarla y aconsejar desde el principio que se comiencen a hacer ejercicios de apertura y cierre, que luego el trismus después de la radioterapia es importante y va a dificultar mucho no solo la alimentación, sino nuestros tratamientos posteriores. Y por último, y no por ser precisamente es por lo que tendríamos que empezar, vamos a ver las exodoncias, que quizás sea un poco lo que más controversia hay, de cuándo, qué quitar, cómo hacerlo. Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que extraer? ¿Qué dientes? Pues tendremos que tener muy claro el paciente que tenemos delante. Como estamos diciendo, pues dónde está localizado su tumor,
qué tratamiento va a recibir y también si este paciente tiene una buena salud oral y tiene un interés importante por conservar sus piezas. En general, todos aquellos dientes que tengan un pronóstico desfavorable a medio y a corto plazo son los que vamos a extraer. ¿Y cuáles son estos? Los que tienen caries sin posibilidad de un tratamiento conservador o lesiones apicales grandes, piezas endodonciadas con un foco grande que no nos dé tiempo a hacer un buen retratamiento de conductos, dientes periodontalmente mal, restos radiculares que sean submucosos o dientes en la zona irradiar que estén impactados o que estén semierupcionados. No hay estudios publicados que nos den un cronograma el más aceptable, entonces, ¿cuándo es cuando tenemos que extraerlos? Pues lo que tenemos muy claro es que hay relación entre extracciones y riesgo de osteoradionecrosis. Por tanto, las extracciones en dientes sanos no están justificadas. También sabemos que los tratamientos más agresivos tienen más riesgo y luego van a tener más impacto negativo en la calidad de vida. Entonces, dientes sanos en pacientes que van a recibir solamente radioterapia en un área los dejaremos. La cirugía más riesgo. Está desaconsejada, a no ser que sea una cirugía por un motivo oncológico, y al menos hacerla un mes antes. Si sabemos que el paciente solo va a recibir cirugía, podríamos, de acuerdo con su cirujano maxilofacial, explicarle las piezas que queremos que nos quiten en ese mismo acto quirúrgico, con lo cual no se retrasaría el tratamiento de radioterapia. Y también sabemos que extraer antes de la radioterapia es menos riesgo de osteoradionecrosis que extraer después. Por tanto, todas las piezas, como hemos dicho, con un pronóstico desfavorable a medio o corto plazo, deben ser extraídas. ¿Cómo hacerlo? Pues siempre con consentimiento informado. Profilaxis antibiótica no por este motivo, sino porque el paciente lo precise. Tener en cuenta la analítica, estamos hablando de un paciente médicamente complejo, puede tener unas plaquetas bajas, unos neutrófilos. Se recomienda el uso de anestesia sin vasoconstrictor, con una técnica traumática, regularizar el hueso o suturarlo y hacer controles después. Si algo tenemos que tener claro es que nuestra radioterapia nos va a producir en el hueso una hipoxia, una hipocelularidad y una hipovascularidad. Al menos 15 días las extracciones y siempre las recomendaciones por escrito. Y por último, ¿qué otras recomendaciones tenemos que dar a nuestro paciente? Recomendaciones de dieta, si es posible libre de azúcar, una dieta no cariogénica, con un buen aporte proteico, porque ya de por sí el paciente con cáncer oral viene a consulta con una merma de peso importante, con una sarcopenia importante, que también va a repercutir en que sus tratamientos sean más tóxicos, más infecciones. Aconsejar las vitaminas, los antioxidantes, hay autores que hablan de la glutamina, o evitar azúcares sobre todo entre horas, pegajosos, líquidos. Les vamos a aconsejar que sus comidas no sean muy calientes, sobre todo durante la radioterapia por la mucositis, ni picantes, ni duras, ni comidas ácidas o con muchas especias. El uso del xilitol va a ser un arma buena como edulcorante porque no solamente mejora el flujo salivar y también disminuye la desmineralización del esmalte, sino que se puede usar en diabéticos, se puede usar en celíacos. Beber abundante agua para la serostomía. Desde hace años se aconsejan probióticos que pueden mejorar esa flora y evitar las infecciones frecuentes o las candidiasis. Ejercicio suave, en compañía, el cuidado de la piel, de los labios, y siempre les pasamos unos cuestionarios de calidad de vida que nos sirven para de alguna forma poner de forma objetiva esas consecuencias de los tratamientos oncológicos. Por último, os quería dejar unas conclusiones, que la odontología es una profesión clave en nuestro sistema sanitario, que nosotros como odontólogos debemos formar parte de este equipo multidisciplinar que trata al paciente oncológico y participar en los comités de tumores, que estos tumores afectan a funciones básicas tan importantes como la alimentación, el habla, y que la intervención previa a estos tratamientos minimiza esos efectos secundarios que son los que verdaderamente merman su calidad de vida. Y cómo no, pues que el mejor tratamiento para todas las complicaciones
es la prevención. Y por último, me gustaría dejar una frase que me gustaría que estuviera colgada en las consultas de oncología, que es que todo paciente que va a recibir un tratamiento oncológico debería recibir un tratamiento dental previo. Muchísimas gracias y aquí os dejo mi correo corporativo. Gracias. Bienvenidos todos a esta conferencia, a esta charla del curso de cáncer oral del Consejo de Dentistas de España. Soy Daniel Torres, profesor de cirugía bucal en la Universidad de Sevilla y vamos a abordar durante esta pequeña presentación los cuidados odontológicos durante y después del tratamiento oncológico. Básicamente para esta conferencia he utilizado esta guía de práctica clínica que desarrolló CECIP, en el cual 17 expertos, con un apoyo de expertos metodológicos y con validación externa de sociedades científicas externas y revisores también de alto nivel en el tema del cáncer oral, pues aportamos todos los conocimientos que hasta ese momento teníamos en relación a este tipo de pacientes. De hecho, ha sido avalada por el Sistema Nacional de Salud y la tenéis a vuestra disposición de forma completamente gratuita en la página web de IA Salud y del Ministerio de Sanidad y de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. En esta guía de prácticas clínicas, las preguntas o las cuestiones clínicas se evaluaron en 3 ámbitos. Antes del tratamiento oncológico, saltamos lo que es el tratamiento oncológico, puesto que ahí el peso de la odontología pues, no es muy importante, y hablamos después de las complicaciones durante el tratamiento oncológico y de cómo manejar estas complicaciones también en el tratamiento post-tratamiento oncológico. Por tanto, previo al tratamiento se hicieron 9 preguntas clínicas, durante el tratamiento 6 preguntas clínicas y tras el tratamiento 6 preguntas clínicas, de las cuales no vamos a desarrollar todas ellas, sino como hemos dicho al principio, esta charla se centra en los 2 últimos puntos, durante y tras el tratamiento. Nos vamos a centrar en las preguntas más importantes que le pueden interesar al dentista general, aunque ya sabéis que el resto de preguntas las tenéis en esa guía de práctica que la tenéis completamente accesible. Veréis en las diapositivas abajo una línea en la cual indica una validez de la evidencia en la cual se basan las recomendaciones y la fortaleza de las mismas. Esto es porque para hacer una guía de prácticas clínicas y al evaluar la evidencia científica vamos a valorarla en función del estudio en sí. No es lo mismo un ensayo clínico o una revisión sistemática que un estudio de casos y controles o un estudio de cohortes. En función de cómo sea la metodología del estudio, pues la recomendación tiene un mayor o un menor peso. Bien, entrando en materia, durante el tratamiento vamos a responder a estas 3 cuestiones. ¿Qué actuaciones pueden disminuir las alteraciones del gusto en pacientes adultos oncológicos? ¿Qué actuaciones pueden disminuir la serostomía y la candidiasis? ¿Y qué actuaciones pueden disminuir las mucositis en este mismo tipo de pacientes? Que son los principales problemas que vamos a tener en el manejo de los pacientes oncológicos mientras están recibiendo el tratamiento de su cáncer. Tras el tratamiento también nos vamos a centrar en 3 puntos. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la osteoradionecrosis según su estadio? ¿Cuál es el tratamiento de la serostomía según su estadio? ¿Y cuáles son las indicaciones y plazos para la rehabilitación protésica e implantológica de los pacientes oncológicos orales adultos? Aunque en este último punto nos centraremos solo de pasada porque en la última presentación se abordará la rehabilitación de este tipo de pacientes en mayor profundidad. Bien, pues vamos a empezar con las 3 primeras preguntas durante el tratamiento. Aunque arriba ponga pregunta clínica 10, es porque hace referencia a la pregunta clínica número 10 de la guía de prácticas clínicas, porque no hemos saltado las 9 anteriores que hacían referencia a la situación antes del tratamiento oncológico, donde el papel del dentista, como también ha quedado
meridianamente claro en las conferencias previas, es muy importante y es fundamental. ¿Qué actuaciones durante el tratamiento oncológico puede disminuir las alteraciones del gusto en pacientes oncológicos adultos orales? Se han considerado 8 artículos y sobre todo han sido ensayos clínicos autorizados. Como vemos, es unas recomendaciones de un grado 1A, uno positivo con recomendación de fortaleza A. Los suplementos de zinc han demostrado efectos beneficiosos en la disminución de las alteraciones del gusto, hipogeusia, egeusia o disgeusia, en función de haya disminución o alteración de la misma, en pacientes no oncológicos. No obstante, en las evidencias, en los estudios que se han realizado, pese a que cualquier tratamiento oncológico va a alterar las papilas gustativas o sin alterar las papilas gustativas van a alterar los nervios que transmiten esa sensación, en los pacientes oncológicos, como os decía, no hemos encontrado evidencia de que los suplementos de zinc sean útiles. Por tanto, no estaría recomendado en un primer momento utilizarlo en este tipo de pacientes, aunque no entra en contraposición con que sí sean útiles en los pacientes no oncológicos. Hay otros aspectos que sí han sido estudiados y que tienen resultados prometedores. Por ejemplo, la pentosofilina y la vitamina E, que disminuyen el factor, el TFG beta 1, por tanto disminuye la inflamación, pues sí han tenido resultados que podrían ser prometedores. Igualmente, el betanecol también ha resultados interesantes. Lo que ocurre es que en el estudio en el que se estudió, valga la redundancia, no resultó con diferencias significativas, pero redujo de un 30 a un 40% las alteraciones del gusto de forma temprana y de un 25 a un 5% las alteraciones del gusto a largo plazo. Por tanto, aunque tiene limitaciones en el estudio, que nos sirve de base para esta conclusión, es verdad que los resultados son bastante prometedores. ¿Qué actuaciones durante el tratamiento oncológico podrían disminuir la serostomía y las candidiasis en los pacientes adultos oncológicos orales? Bien, en el caso de la serostomía tendríamos que valorar el uso de la pilocarpina, que eso está bastante bien establecido. Lo que ocurre es que es un fármaco bastante complejo y puede dar lugar a alteraciones o a efectos adversos dosis dependiente. Por tanto, deberíamos de utilizar las dosis más pequeñas, que se han descrito de 5 miligramos 3 veces al día. Eso en cuanto al tratamiento, cuando hay una serostomía instaurada. No obstante, en el lado preventivo no se puede aportar o afirmar que la pilocarpina tiene efecto preventivo. Sin embargo, sí es verdad que hay una evidencia esperanzadora, no muy potente, pero es esperanzadora, con el uso de la amifosfatina y con el complejo vitamínico CE. Es cierto que la amifostina no es útil, y esto es importante saberlo, en aquellos pacientes que han tenido quimio y radioterapia. Y la evidencia no es muy potente porque ha demostrado que reduce la serostomía al final del tratamiento y 3 años por radioterapia, pero sin embargo no hay evidencia a los 12 meses. Por tanto, es una evidencia, digamos, de que su papel para disminuir la serostomía es relativamente baja. Bien, en cuanto a la candidiasis, tenemos que diferenciar 3 tipos distintos de antifúngicos. Aquellos que no se van a absorber en el tracto digestivo, los que sí se van a absorber parcialmente en el tracto digestivo y los que no se van a absorber en el tracto digestivo. Hay evidencia potente de que aquellos que se absorben en el tracto digestivo son útiles para la prevención del cuadro. Por tanto, la nistatina, la fosfodiesterina B o incluso la clorhexidina no serían útiles, puesto que estos no se van a absorber en el tracto digestivo. Para tratamiento de la candidiasis sí hay evidencia importante de que los fármacos absorbidos completamente en el tracto digestivo son los más adecuados. Como agente sistémico sería el fluconazol,
el más adecuado, y si vamos a usar un tratamiento tópico, las opciones serían el miconazol o el cotrimazol. Bien, vamos avanzando con la tercera pregunta en relación con el manejo de los pacientes oncológicos durante el tratamiento. Otro de los aspectos que pueden ocurrir y que de hecho son bastante frecuentes, en un porcentaje bastante alto de los pacientes, es la aparición de mucositis oral. Es un importante quebradero de cabeza porque afecta muchísimo a la calidad de vida del paciente, incluso se une con la falta de sabor, ¿no?, con la disgeusia, y el paciente, entre que le molesta comer y no disfruta de la comida, puede empezar a no comer, a tener déficit nutricional, y en ese sentido pues puede dar lugar incluso a que el paciente deje el tratamiento, incluso ingresos, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo que no tenemos que tomarnos a la ligera, sino que deberíamos valorar e intentar que estas úlceras, esta mucositis, aparezcan lo más tarde posible y en la menor severidad. Para el tratamiento de la mucositis oral, según estas conclusiones de la pregunta clínica y con un nivel de potencia de la recomendación de A, es decir, ensayos clínicos aleatorizados, el enjuague bucal con benzidamina es adecuado, el láser a baja frecuencia con o sin protocolo de cuidado oral también es adecuado, y el enjuague bucal con morfina al 2% también ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes. Estas tres opciones serían adecuadas con el objetivo de que el paciente pueda tener una buena calidad de vida y siga con el tratamiento oncológico. Evidentemente, hay estudios en los cuales se ha valorado solamente el cuidado y el seguimiento bucal de los pacientes. Y aunque es una parte importante, por supuesto, del mantenimiento de estos pacientes, también se ha demostrado que por sí solo, no ayuda a prevenir la mucositis oral grave. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos que prevenir la aparición de esta mucositis, solo el cuidado del paciente no va a ser útil. Tenemos que añadir alguna medida coadyuvante. Vamos a revisar estas tres que hablamos anteriormente. La fotobiomodulación con láser de baja frecuencia está bastante demostrado. Fijaos que tiene una A abajo en el momento para el objetivo de reducir la incidencia y gravedad de la mucositis, tanto cuando tienen radioterapia como quimioterapia, las dos. Y es importante aplicar un protocolo que esté validado, aunque varios, en cuanto a la cantidad de dosis, energía, etc. Pero en cualquier caso, no vamos a dañar nunca el tejido epitelial. Al revés, las energías van a estar en un límite en el cual vamos a favorecer la bioestimulación, vamos a disminuir la inflamación, y los resultados que están publicados indican que se reduce la aparición de la mucositis y se retrasa también los estadios más avanzados. La benzidamida, como enjuague, también actúa de forma antiinflamatoria y va a reducir tanto el eritema como la ulceración. Sobre todo es útil en dosis altas, por encima de los 50 Grays. Y aunque está sobre todo probada para pacientes que han sufrido radioterapia, en quimioterapia también ha resultado útil, sin embargo no tiene el mismo nivel de potencia en cuanto a su recomendación. Bien, de esta manera ya tenemos, pues básicamente, bien enfocado los aspectos relativos a las principales complicaciones que va a tener el paciente durante el tratamiento oncológico. Una vez que el paciente acaba su sesión de quimio y radioterapia, pues evidentemente puede ocurrir más alteraciones, porque ese paciente, una vez que termina el tratamiento, no está plenamente recuperado. Posiblemente hasta los 12 meses no vamos a tener los tejidos de una manera razonablemente recuperados de toda la agresión de la quimio y de la radioterapia. Entonces, en la parte post-tratamiento vamos a tener que tener una especial precaución con determinadas alteraciones del paciente, en la cual vamos a empezar con esta pregunta, que es ¿cuál es el tratamiento de elección para la osteoradionecrosis según su estadio? De entrada, hay que dejar claros varias líneas. Esto es un ámbito del tratamiento oncológico en el cual hay una gran cantidad de bibliografía porque es relativamente frecuente y relativamente novedoso. Hay muchos protocolos y lo importante es, por lo menos lo importante que quiero trasladaros en este curso, es las líneas fundamentales de trabajo.
Os voy a dar algunas claves bibliográficas. Por ejemplo, se ha relacionado, ahora sí, el buen cuidado oral y el protocolo preventivo en este tipo de pacientes para evitar la aparición de osteonecrosis. Esto es un artículo que podéis tener en Medicina Oral, firmado por el doctor Manuel María Romero Ruiz. Lo podéis buscar en PubMed y además es accesible de forma gratuita y os va a dar un protocolo bastante sencillo de cómo actuar preventivamente con este tipo de pacientes. Pese a todo, la osteonecrosis puede ocurrir y en ese sentido tendremos que aplicar siempre que sea posible la terapia conservadora. De entrada, aunque veamos un secuestro óseo, aunque veamos una pequeña exposición del hueso, no debemos de aplicar la cirugía resectiva, puesto que el paciente no va a responder habitualmente de forma correcta. Por tanto, terapia conservadora siempre que sea posible, cirugía resectiva, reconstrucción, solo para casos más severos. En los estadios intermedios, como os decía, pautas farmacológicas. En los estadios 2 de la clasificación de Marx, antibióticos, antiinflamatorios y antimicóticos. Y posteriormente, pentoxifilina, tocoferol y clordonato. Este protocolo es un protocolo que se aporta, digamos, con algunos años ya de antigüedad y que posiblemente esté mejorado por otros protocolos menos agresivos. Pero en cualquier caso, fijaos que la línea es evitar la complicación infecciosa, permitir que el organismo recupere y regenere la lesión y ser de la mejor forma conservador. En los estadios avanzados, evidentemente, y en esos casos que sean agresivos o recidivantes, aquí el tratamiento conservador farmacológico no es adecuado y tendremos que ir a un tratamiento resectivo mandibular y de reconstrucción. Y cuando reconstruimos la mandíbula habitualmente, que eso está necrosada, vamos a aplicar el colgajo libre micovascularizado de Peroné, que digamos que es el gol estándar en este tipo de reconstrucciones a día de hoy. En cuanto a la serostomía, ¿cuál va a ser el tratamiento de elección en esta segunda fase, en esta fase post-tratamiento? Obviamente la serostomía va a aparecer durante el tratamiento oncológico, pero la glándula salival, una vez que ha sido afectada por la quimio o la radioterapia, evidentemente no va a ser recuperada de forma inmediata. Incluso puede que la afectación de la glándula salival sea de forma permanente y tengamos una serostomía de por vida. En este caso se han evaluado distintas alteraciones, distintas publicaciones y hay varias conclusiones en las cuales podemos actuar sobre la serostomía. De entrada, la pilocaína y la cevimelina digamos que pueden ser útiles, aunque su efecto está determinado por el grado de preservación glandular. Por lo tanto, si no hay una adecuada preservación glandular, este tipo de fármacos no nos van a ser útiles y tendremos que tirar más de los sustitutos salivales. Además, los estudios que lo han publicado y que lo han estudiado, pues no han evaluado su utilidad en función del grado de severidad de la serostomía. Por tanto, no podemos hacer una recomendación en sentido de cuándo son útiles o no en función de la serostomía que presenta el paciente. La minofostina, que es otro enfoque distinto de la serostomía, sí es verdad que permitió disminuir el riesgo de mucositis y de la serostomía aguda y de disfagia. En ese sentido es una herramienta muy interesante y muy potente. Pero como decíamos anteriormente, no fue eficaz en el grupo en el cual había radioterapia y quimioterapia. Cuando no podemos usar estos dos enfoques farmacológicos, que son los principales, tenemos que tirar de distintas actuaciones higiénicas, es decir, de soporte del paciente. ¿Cuáles son estos soportes? Pues hay una graduación que la tenéis abajo en la diapositiva. Grado 1, ninguna actuación porque el paciente no presenta serostomía. En un grado 2 hablaríamos de sustitutos salivales, caramelos o goma de mascar sin azúcar y xenogogos, como el que hemos hablado anteriormente, de fármaco accional. En el grado 3, estas mismas medidas usadas con más frecuencia y en el grado 4, usar sustitutos de saliva, agua, caramelos sin azúcar, goma de mascar y xenogogos. Ha habido muchas otras enfoques en relación a la serostomía, pero no tienen tanta valoración o tanta enfoque, tanta evidencia como los anteriores. Ácido málico ha sido uno de ellos, betanecol, disminuyendo de forma importante al 1, 2 y 3 meses de un 80 a un 20%, de un 75 a un 25 o de un 70 a un 30%, la proporción
de grado severo a grado medio de serostomía. O la fitoterapia, el timol y la miel. Por tanto, todos estos enfoques, aunque tienen evidencia de que pueden ser útiles, no llegan al nivel de evidencia de los primeros tratamientos. Por eso lo vemos posteriormente detrás de las normas higiénicas. El oxígeno hiperbárico también ha sido estudiado y puede ser beneficioso. Fijaos cómo con una escala de lógica visual, es decir, la calidad del paciente, cómo él evalúa su serostomía, mejora de una manera adecuada, pero diferente entre aquellos pacientes que tienen un flujo salival menor que 0,1 mililitros por minuto o más de 0,1 mililitros por minuto. En cualquier caso, el tema del oxígeno hiperbárico puede ser demasiado costoso para los resultados obtenidos. Los TENS y la terapia fotodinámica también tienen pequeños estudios que, aunque sin ser concluyentes, hacen que pueda ser interesante el uso de estas técnicas para el manejo de la serostomía. Cuando no tenemos ningún tipo de respuesta a la serostomía del paciente y no tenemos glándulas en absoluto funcionantes, podemos tirar o podemos optar por tratamientos invasivos. El tratamiento invasivo básicamente nos referimos al reimplante de la glándula submaxilar. Esto es algo que tiene buenos resultados, lo que ocurre es que es un tratamiento, no vamos a decir experimental, pero con poca cantidad de pacientes, y esto tiene que estar muy justificado por un grado de serostomía severa. Incluso hay cirugía de transferencia de la glándula, la cual cuando se prevé que la glándula va a estar afectada al 100%, se moviliza esa glándula para quitarla de la zona de afectación de la radioterapia para después reimplantarla en su zona. Bien, la última pregunta que vamos a abordar en el tratamiento, el abordaje de los pacientes oncológicos tras el tratamiento es relativa a su rehabilitación protésica e implantológica con implantes. Se han revisado varios artículos, hay mucha bibliografía en este ámbito y nos vamos a centrar en algunos aspectos preliminares para que después sean avanzadas en mayor profundidad en la siguiente conferencia. De entrada hay que trasladar que la rehabilitación protésica, tanto convencional como implantosoportada, va a mejorar significativamente su calidad de vida y su función masticatoria. Por tanto, esto es un punto que debemos de planificar en cualquier rehabilitación de paciente oncológico, porque sea como sea, la mejora que podemos aportar como dentistas a su calidad de vida rehabilitando potensivamente al paciente es importante. Las prótesis implantosoportadas van a aportar, en principio, mejores resultados funcionales que las prótesis convencionales, pero cuando vamos a hablar con el paciente y vamos a ver su calidad de vida y cómo el paciente acepta esa mejora, no entendemos o no encontramos diferencias significativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco tenemos que ponernos en sentido estricto con tenemos que rehabilitar todo con implantes. El paciente va a agradecer de una forma igual de significativa con implantes que con prótesis convencionales. Por tanto, la implantología no ha venido a desplazar a la prótesis convencional, sino a complementarla. Eso es algo que es importante porque a veces desdeñamos la prótesis convencional cuando muchas veces es la mejor opción. Y solo cuando esta no es posible, la prótesis implantológica tiene cabida. La colocación de implantes de forma simultánea y diferida no va a influir, o al menos los estudios no nos permiten señalar si va a influir sobre la supervivencia de los mismos. Por tanto, no tenemos una opción por orientarnos hacia la colocación inmediata del implante junto con la resección oncológica o esperar un tiempo determinado, que como veis en la diapositiva se indica 12-14 meses tras la finalización del tratamiento oncológico para la colocación de implantes. Lo que sí es verdad es que cuando se colocan de forma inmediata, simultánea con la resección oncológica, va a haber una gran cantidad o un número importante de implantes que no van a ser útiles de una forma de un punto de vista protésico. Esto evidentemente puede verse mejorado con planificaciones tridimensionales y virtuales que actualmente se están utilizando. Pero habitualmente en el sistema público se hacen en dos ámbitos distintos. Primero, al paciente se le cura, entre comillas,
del cáncer, y cuando tenemos un año de recuperación post-tratamiento y de supervivencia libre de enfermedad, se planifica el tratamiento protésico. Los periodos de integración inferiores a 6 meses están asociados a pérdida de implantes, por lo tanto, carga inmediata, carga temprana, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. Igual que la naturaleza del lecho óseo influye negativamente en la supervivencia de los implantes. Y evidentemente un hueso irradiado no se va a comportar igual que un hueso sano. No hay diferencia de supervivencias entre los implantes colocados en maxila y mandíbula, pero sí hay más fracasos en la zona posterior. Y finalmente tenemos que hacer un enfoque con respecto a la perimplantitis. En principio, según las condiciones locales, parece que deberíamos de tener más perimplantitis en este tipo de pacientes que en otros pacientes de la población general. Aunque estas cifras pues realmente tampoco son tan alarmantes. Lo que sí es importante es que vemos muchas lesiones hiperplásicas periimplantarias. Y esto es porque muchas veces estos implantes no van a emerger en encía, lógicamente, o en mucosa adherida, sino que van a emerger en mucosa alveolar o incluso en injertos cutáneos. Finalmente, aunque la osteoredonecrosis puede aparecer en este tipo de pacientes y se hace un llamamiento a que un factor de riesgo predictivo es el hábito tabáquico, no hay que tener miedo de que esta osteoredonecrosis, digamos, den al traste con el tratamiento o den lugar al fracaso del tratamiento implantológico, puesto que no es su primera causa. Por tanto, hemos revisado en estos 20 minutos, un poquito más, 3 aspectos fundamentales del ámbito durante el tratamiento oncológico y tras el tratamiento oncológico. Y sin nada más, animaros a participar en la campaña del cáncer oral del Consejo Dentista de España y despedirme de todos vosotros. Un saludo muy cordial, y la verdad es que agradezco de corazón a nuestro consejo esta oportunidad de participar en esta jornada sobre el cáncer oral como cirujano maxilofacial, tratando de aportar, y también como estomatólogo que soy, los conceptos más actuales en el tratamiento de este tipo de tumores, y también muy especial agradecimiento a los moderadores, profesores López Jornet y Seoane, por haber contado con nosotros para compartir nuestro conocimiento. Y como decíamos, pues vamos a tratar de exponer los conceptos más actuales en cuanto al tratamiento del cáncer oral, que pensamos que después de las conferencias dictadas por nuestros compañeros de panel, la verdad es que es un enfoque perfecto para que el estomatólogo y odontólogo conozca, el dentista conozca lo que hacemos los cirujanos en cuanto a tratar de curar a nuestros pacientes. Una vez preparados en el tratamiento multidisciplinario, pues como bien sabemos es un tipo de tumores que es relativamente frecuente, no el más frecuente en nuestro medio, en otras áreas del mundo, por ejemplo en el subcontinente asiático es el tipo de cáncer más frecuente en el organismo, en la India el subcontinente indio. Y bueno, pues nuestra misión, todo el equipo que trata a estos pacientes, debe ser la curación del paciente, pero por otro lado también hoy en día no se puede entender esta curación, y más en un área como la cabeza y el cuello, si no se trata de reintegrar el bienestar del paciente en cuanto a lo que se trata de conseguir la vuelta a la normalidad del mismo, es decir, tener una reparación en los aspectos estéticos, funcionales y psicosociales. Son pacientes que van a ver afectada su vida en muchos aspectos, y realmente nuestro objetivo tendría que ser someter a una audiencia distinguida como la que tenemos en este acto, que pudiéramos presentar una paciente como la que estamos viendo y preguntar qué tipo de cirugía tendría, si es que tiene alguna. Y evidentemente hemos conseguido no solamente curar al paciente, porque lleva ya 10 años viva y sin presencia de tumor, pero además en su cirugía, que fue una cirugía funcional de cuello, de un tumor en el trígono retromolar, con reconstrucción inmediata con un colgajo microvascular de hueso, y en segundo tiempo implantes, con magnífico resultado estético y funcional. Este sería nuestro objetivo, pero lamentablemente en ocasiones no se consigue, y esto muchas veces es fruto de una mala planificación, de complicaciones quirúrgicas
o bueno, pues un manejo pues a veces no adecuado, y lo que tenemos que evitar este tipo de resultados es con un abordaje multidisciplinario. Ya la doctora Morales comentó cómo es muy importante el contemplar los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, y especialmente el cáncer oral, desde un punto de vista global. Tenemos que cuidar su salud oral, tienen que estar preparados, pero también tenemos que discutir cuál va a ser el tratamiento ideal. Ya pasó la época de que el cirujano operaba y luego ya veríamos qué harían los oncólogos. Todos los casos han de ser discutidos en equipo, plantear si el mejor tratamiento puede ser la cirugía, como en la mayoría de los casos es el tratamiento más indicado, o si tenemos que plantearnos un tratamiento de tipo quimio-radioterápico, hoy en día la inmunoterapia. Pues quiero que en esta conferencia pues también compartir con vosotros, con nuestros compañeros dentistas, también los avances que están produciendo en la cirugía, que tenga también un poquito de objetivo de puesta al día. Entonces, el tratamiento inicial se va a seleccionar dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la localización, etcétera, pero como digo, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de cáncer oral, hablamos de tumores malignos, pero podemos hablar de sarcomas, carcinomas, etcétera. No voy a entrar en esos aspectos, pero bueno, saber que el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Y sí que quiero un breve comentario respecto a los factores que tienen, una importancia pronóstica en la evolución del cáncer oral. Y bueno, algunos de ellos son histopatológicos y no podemos actuar sobre ellos, si tienen tendencia a infiltración linfovascular, perineural, etcétera. Pero hay factores como son el tamaño del tumor, y no, digamos, si ya vamos a estadios combinando el tamaño del tumor, combinándolo con digamos, la extensión regional y a nivel metastático sistémico, vemos como el pronóstico empeora, y esto sí se puede actuar. Es decir, que llamo la atención a la importancia que tiene el diagnóstico precoz, y cómo probablemente el 95% de los pacientes con cáncer oral van a visitar primero al dentista, y la importancia que tiene que el dentista esté concienciado para saber identificar, sospechar. No se diagnostica nunca lo que no se conoce, por eso la importancia de encuentros como este. Y un diagnóstico precoz puede salvar la vida del paciente, por lo tanto debemos sospecharlo. Y bueno, pues una vez, de hecho, estamos ahora llevando a cabo un proyecto de investigación, que la idea es el procesamiento mediante inteligencia artificial de imágenes de lesiones orales, que pueda servirle al odontólogo o estomatólogo para, de una forma directa, relacionarse para, en el caso de sospecha diagnóstica. En fin, veremos que esta relación tiene que aumentar cada vez más, y finalmente, bueno, pues una vez que se ha decidido el tratamiento, ¿qué es lo que hacemos los cirujanos para tratar de conseguir los objetivos de la curación de nuestros pacientes y su reconstrucción estética y funcional? Bueno, pues hemos progresado mucho en los últimos años, hemos progresado en abordajes para extirpar el tumor de la forma menos agresiva posible. Tratamos de extirpar el tumor con margen de seguridad, y lo podemos hacer en muchos casos porque sabemos que podemos repararlo. Ha progresado mucho las técnicas de cirugía reconstructiva, que muy brevemente voy a exponer, pues para el conocimiento de cómo avanza la cirugía oral y maxilofacial. Y imágenes como esta, pues no hace tanto, las imágenes de hospitales antiguos, que en la historia de la humanidad no son tantos años, pero la imagen clínica pues son de tumores. ¿Cómo operamos ante los tumores? Pues basándonos en la exploración clínica, conocimiento con radiografías planas de cómo se infiltra el tumor, pero hoy en día, y esto es importante, estamos en la era digital, que supone un cambio de paradigma en la historia de la humanidad, y nosotros somos capaces de obtener información digitalizada, y este es el flujo de trabajo hoy en día en nuestros hospitales, en los servicios de cirugía maxilofacial, como la información clínica y radiológica digital se analiza por equipos multidisciplinarios. Tenemos ingenieros, somos capaces de elaborar un diagnóstico y también un plan de tratamiento absolutamente adecuado, que somos de forma personalizada, volvemos a la cirugía personalizada, y en esto pues tenemos orgullo de, a nivel internacional, pues mantener un liderazgo con publicaciones, por ejemplo, invitación de la Academia de Ciencias China en cuanto a la perspectiva de la cirugía asistida por computador.
disponemos en nuestros servicios hoy en día a vuestra disposición de la tecnología más avanzada, tenemos pedagogía robótica, tenemos navegación quirúrgica en la cual nosotros podemos estar operando al paciente como si tuviéramos un plano GPS relacionado con la radiología del paciente, con lo cual nos permite resecciones más seguras y con mejores márgenes, TAC intraoperatorio para comprobar si es necesario la situación. Y esto nos va a ayudar a la resección adecuada y a una reconstrucción funcional, buscando la calidad de vida. Como ha dicho la doctora Morales, la calidad de vida, tratar de recuperar es fundamental y debemos incorporar cuestionarios de calidad de vida en los cuales siempre se habla de estética, se habla de masticación, se habla de función y bueno, pues trataremos no solamente de extirpar el tumor, sino de repararlo. ¿Y qué medios tiene el cirujano hoy en día para reparar una resección tumoral que tratamos de hacer de forma inmediata? Pues disponemos de injertos tradicionales o los más avanzados colgajos microvascularizados, los cuales han abierto una nueva era en la cirugía reconstructiva de cabeza y cuello, la cual es posible obtener un fragmento de tejido de otra parte del organismo con su arteria y vena y trasplantarlo. Bien, y de estos tipos tenemos colgajos de tipo muscular, tipo cutáneo, colgajos con hueso, por lo tanto vemos que las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Evidentemente, pues de esto requiere un alto entrenamiento y también, pues, lamentablemente, pues puede haber complicaciones, pero es así. Bien, entonces un poquito resumen, como comentábamos, primero es extirpar el tumor. Cuanto menor sea el tamaño del tumor, más sencilla es la extirpación, menor secuela funcional, menor impacto para el paciente. Cuando el tumor es más avanzado, ya como estamos viendo en la imagen, a nivel inferior ya requiere un colgajo que comentamos. También comentar que el carcinoma epidermoide oral, que es el 95% de los tumores malignos de la cavidad oral y gran parte de la cabeza y cuello, pues normalmente, como bien sabéis todos, porque bueno, pues es formación básica, se disemina preferentemente por las cadenas ganglionares. Los pacientes que llevaremos conjuntamente y que vais a recibir de nuevo en vuestras consultas o en vuestros centros de salud cuando ya hayamos operado, veréis que normalmente se realiza una disección de cuello para eliminar los ganglios que puedan estar afectados de forma profiláctica y bueno, pues a veces tenemos abordajes complejos, como en un caso que estamos viendo es un carcinoma de lengua avanzado y pasamos ya a grandes resecciones con reconstrucciones de partes blandas, como el caso que estamos viendo. Esta paciente, la verdad es que tengo especial cariño, es un caso que está costando diagnosticarle en otro centro, finalmente nos le enviaron y bueno, se operó hace años y hace poco, bueno, el año pasado, en una conferencia en la Real Academia de Medicina de Palma y se acercó un chico al final. Doctor, ¿hace usted operó a mi madre? ¿Y quién era su madre? Y tal. Pues bueno, hilando, me di cuenta que era esta señora que me acuerda perfectamente y en ese punto, hacía años la había operado. ¿Y cómo está tu madre? Y dice, pues está fenomenal y la verdad es que llorando ahí todos es muy emotivo, ¿no? Poder ayudar a los pacientes no solamente a curarse de un cáncer, sino también a poder reincorporarse a la vida social y familiar. A veces pienso, cuando una familia pierde a alguien, lo que darían por intentar que siguieran con nosotros. Bien, pues este es el viaje que estamos haciendo por las técnicas quirúrgicas, que es el tema que me ha correspondido en esta magnífica sesión. Y bueno, también tenemos que comentar que en muchas ocasiones tenemos que extirpar hueso, y aquí tenemos la función normalmente ya no de hueso no vascularizado, sino que normalmente hacemos ya reconstrucciones con colgajos óseos microvascularizados, intentando hacer abordajes intraorales, como estamos viendo en la resección. Y llamó la atención, este caso fue remitido como un carcinoma biopsiado por su dentista, pero además con enfermedad periodontal difusa, y era un carcinoma multicéntrico. En la duda tomamos biopsias generales en todo el reborde gingival y fue finalmente el carcinoma todo el reborde, y una maxilectomía bilateral por vía intraoral, como un colgajo como el hueso peroné microvascularizado nos permite esta reconstrucción. Hemos conseguido reparar el tercio medio facial, dar soporte a la cara, hemos conseguido cerrar ese paladar, cerrar la encía, pero falta algo, y este algo nos lo tienen que dar para la rehabilitación funcional, dentro de la función masticatoria
es muy importante, pero no solamente la función masticatoria, sino también la función de soporte labial que realiza la arcada dentaria, etcétera, en la fonación, en el apoyo, y bueno, pues fue crítico la incorporación de la rehabilitación dental implantosoportada en los pacientes oncológicos. Hoy en día pues se debe considerar el objetivo y en principio nuestro sistema de salud pues está cubierto y bueno, pues hay que intentarlo. Entonces esto plantea problemas especiales que evidentemente son peculiares, distintos de la rehabilitación implantológica habitual en pacientes no oncológicos, como pacientes que tienen colgajos con partes blandas, a lo mejor gruesas, o que no tienen encía queratinizada o diferencias de altura del hueso, en fin, una serie de problemática que ha de manejarse con destreza y con conocimiento, pero lo que está claro es que la calidad de vida de nuestros pacientes oncológicos ha mejorado mucho cuando se le incorpora la rehabilitación dental, y este es el caso que estábamos viendo, como en un segundo tiempo se le ha instaurado implantes y su protesista le ha realizado una prótesis implantosoportada de tal forma que la paciente pues está años después curada. No tenemos acceso más que de cicatrices a nivel del cuello por la disección de cuello que hubo que hacer, y a nivel oral se ha hecho una mastectomía bilateral baja sin que haya ningún tipo de estigma. Esta paciente tuvo años después un segundo tumor primario en otra parte en la lengua y ha salido adelante, y ahí seguimos. Entonces la rehabilitación dental en los pacientes oncológicos sobre colgajos o sobre hueso remanente la podemos realizar sobre implantes convencionales, pero en ocasiones ni siquiera tenemos un soporte para los mismos. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una paciente, es un tumor agresivo, realmente no era un cáncer, pero un mixoma que el comportamiento local es el mismo y requiere una resección mandibular. Entonces, esto hoy en día lo hacemos con técnicas de cirugía virtual, hacemos una resección y una reconstrucción virtual en el ordenador y lo pasamos al paciente, lo cual nos permite hacer abordajes menores, abordajes más conservadores, hacemos la prefabricación de la mandíbula, del colgajo que va a reconstruir la mandíbula en la zona donante, que es la pierna, siendo el peroné, y bueno, pues esto en un segundo tiempo permite la restauración de la paciente a su satisfacción. Esta paciente tuvo problemas con las partes blandas, pero finalmente pues se resolvieron con vestibuloplastias, etcétera. Este sería nuestro objetivo. Hay situaciones que quizás sean menores, pero a veces son más complejas. Para poner algunos ejemplos para compartir con vosotros, una paciente con un carcinoma anterior pequeño, ahí tenemos una situación difícil de reconstruir y de restaurar si no reconstruimos el hueso. Y hoy en día hacemos colgajos realmente muy sofisticados, como este del fémur interno. Incluso hacemos anastomosis intraorales en lugar de hacer incisiones cervicales para buscar los vasos. Tratamos de encontrarlos en la mejilla por dentro para intentar evitar todo tipo de cicatrices. Esto publicamos una serie basada en series previas. Alexander Gagel, buen amigo de Salzburgo, que lo popularizó, y nosotros en tumores malignos sin reconstrucción de partes blandas dejamos que epitelice, que mucosalice, y vemos que con un segundo tiempo nuevamente tenemos una reconstrucción del paciente del reborde alveolar, microvascular y también con rehabilitación implantosoportada. Estamos viendo que en la actualidad nosotros preferimos los implantes en un segundo tiempo. Bueno, esto es un tema de debate. Antiguamente lo hacíamos en un primer tiempo. Cuando llega la radioterapia, como ya se ha expresado antes, es un problema. Se encuentra el implante integrado, pero también tenemos muchas veces pues, pacientes que cuando se colocan los implantes, a veces el colgajo no es viable, el paciente tiene problemas, incluso oncológicamente pues, no sale adelante, y en fin, pues tenemos resultados hoy en día muy buenos con rehabilitación secundaria. El tema de la radioterapia, como también se comentó antes por la doctora Morales, es uno de los elementos de tratamiento físico que aparentemente no se ven, pero que están ahí y dejan unas consecuencias muchas veces en cuanto a fijación de tejidos, sequedad, que son realmente mucho más molestos para el paciente que las secuelas cicatrices de la cirugía. Y esto también puede influir en la rehabilitación implantosoportada. Está claro que es posible, de acuerdo a las medidas oportunas para cualquier acto quirúrgico en un paciente radiado, colocar los implantes. Si están colocados antes de la radioterapia, mejor, pero vamos a tener un poquito más de pérdida de implantes en los pacientes irradiados. Y un problema adicional es que podemos tener éxito del implante, pero si no se ha reparado bien la movilidad de las partes blandas, etcétera, son pacientes
que su expectativa va a ser recuperar su función masticatoria, el soporte, el manejo del bolo, pero muchas veces no son capaces de deglutir bien porque aunque tengan implantes no hay movilidad de las partes blandas. Esto es importante. Y ya para ir terminando quiero explicar también cómo la aplicación de fijaciones especiales, o sea, cómo la interacción entre la odontología, la cirugía, al final siempre es por el beneficio del paciente. Aparecen fijaciones que en pacientes no oncológicos han solucionado problemas de falta de hueso. Y bueno, hay ocasiones que no podemos reconstruir un paciente con un injerto óseo y bueno, pues podemos combinar reconstrucción con partes blandas, como puede ser este caso, que tiene un colgajo musculotemporal tras una maxilectomía por un carcinoma salivar, en este caso, en la mucosa oral, o a su mucosa, mejor dicho, y como esa maxilectomía parcial, antes podíamos hacer regeneraciones óseas, pero en pacientes radiados es complicado, y bueno, pues una opción son los implantes cigomáticos, una opción que puede dar muy buenos resultados y que, bueno, pues quiero que veamos este caso, cómo se ha podido resolver con un colgajo de partes blandas con músculo temporal unido a implantes cigomáticos e implante estándar. Se ha conseguido no solamente conseguir, como hemos dicho, con la cirugía el objetivo de curación del paciente. Esta paciente está también controlada años tras la cirugía, fue radiada después, tratamiento combinado, previo tratamiento por su odontólogo, cuidados odontológicos posteriores, instauración de implantes, protesista que hace una prótesis y bueno, pues el resultado de este trabajo es el éxito de tanto estético como funcional del tratamiento del cáncer oral, en este caso un carcinoma salivar. Y ya para terminar, pues bueno, pues siempre tenemos que tener nuestra mente abierta y siempre estar estudiando. Yo me felicito de poder participar y compartir con vosotros pues cómo avanzan los conocimientos. Aquella persona que tiene interés y la cirugía, la odontología están avanzando de una forma geométrica. Entonces siempre hay que estar aprendiendo y el que enseña tiene que aprender más todavía que el que se mantiene al día, que es lo que tenemos que hacer todos los profesionales. Y vemos cómo van surgiendo nuevas opciones que hace años pues se descartaron porque no había fijación, como en caso de que no hubiera hueso en atrofia maxilar, implantes superiósticos, todavía un poco a la expectativa, aunque ya tenemos series pues a medio plazo con buenos resultados y podemos ver también su aplicación en circunstancias en las cuales no hemos podido realizar la reconstrucción ósea, quizá el paciente a veces no lo permite. Y en este otro caso, otro cáncer de maxilar, una maxilectomía lateral, vemos cómo la aplicación de una estructura superióstica permite la compensación de la falta de hueso en esa zona, se evita un coajo microvascular para un defecto relativamente pequeño y bueno, pues permite de una forma guiada por la prótesis. Aquí todos tenemos que colaborar y evidentemente yo como cirujano digo primero al protesista, dime dónde tienen que estar los dientes, porque los implantes no son para que haga bonito en este vídeo, sino para que sujeten, soporten, mejor dicho, una prótesis funcional. De implantología guiada en un paciente oncológico, vemos el resultado, cómo se cubre con el colgajo. Hay que tener cuidado, precisamente estamos planificando ahora un caso para retirar un implante exageradamente digamos, que pretendía reconstruir todo el maxilar y eso no funciona. O sea, es muy importante, como digo, mantenernos al día. Y yo espero que después de esta jornada, que está a disposición permanente, pero bueno, desde el punto de vista científico es una jornada científica, hayamos podido colaborar a vuestro conocimiento, que os mantengáis al día, conozcáis las técnicas más avanzadas, cómo debéis actuar con vuestros pacientes oncológicos, expediente de cáncer oral y bueno, pues cómo vamos evolucionando. Hoy en día tenemos ya la capacidad de meternos en hologramas de nuestros pacientes para ver cómo tenemos que destripar un tumor o reconstruirle y en fin, hay que estar siempre aprendiendo. Muchísimas gracias por la atención y otra vez gracias al Consejo por esta oportunidad y bueno, pues las conclusiones son evidentes, que cuando nos encontremos ante un posible paciente con cáncer oral, el diagnóstico precoz es fundamental para tener impacto en el pronóstico y en la rehabilitación del paciente, que el enfoque terapéutico debe realizarse un enfoque multidisciplinario, debemos intervenir todos en el paciente desde el diagnóstico a la preparación de la cirugía o a los cuidados post-cirugía, post-radioterapia,
y que nuestros objetivos no pueden ser solo la curación del tumor, sino también el reincorporar al paciente a la vida social con una rehabilitación estética y funcional lo más perfecta posible. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. Lo primero me gustaría dar las gracias al Consejo de Dentistas por darme la oportunidad de estar aquí en este foro, en este webinar, para poder compartir con todos ustedes el conocimiento que hemos ido em, aprendiendo en los últimos años y que clínicamente todos los días vamos aplicando en nuestra práctica clínica diaria como odontólogos, estomatólogos, restauradores. Y bueno, sin más dilación, después de haber visto las magníficas reconstrucciones que nuestros compañeros cirujanos orales maxilofaciales em, hacen cada día, pues ya hemos conseguido curar la enfermedad después de todo lo que los otros demás profesores ponentes han compartido con nosotros. Y bueno, una vez que ya se ha conseguido curar la enfermedad, como hemos dicho, viene la parte reconstructiva que el equipo quirúrgico ha realizado. Pero ¿qué pasa después? Aquí es donde entra nuestra labor, donde entramos nosotros como odontólogos restauradores, como protesistas, prostodoncistas, estomatólogos restauradores. Entonces, clásicamente se ha dado... se ha llamado o se ha definido esta rama de la prótesis como prótesis maxilofacial, la cual engloba todos los diferentes o las diferentes opciones restauradoras que vemos en la pantalla, como son prótesis para radioterapia y prótesis intraorales y prótesis faciales. Nosotros nos vamos a centrar solo en las intraorales. Y bueno, la definición que yo aprendí o que he aprendido en la Universidad Complutense es la parte de la odontología que trata las alteraciones que producen la pérdida de sustancia en el área maxilofacial mediante elementos artificiales, así como de completar las otras terapéuticas que intervienen en estas patologías, ya sean quirúrgicas, radiológicas y quimioterápicas, que lo define así el profesor Jaime del Río, catedrático de la Universidad Complutense. Y bueno, también podemos llamarlo como la Asociación o la Academia Americana de Prótesis Maxilofacial, como la subespecialidad de la prostodoncia, que incluye la rehabilitación de pacientes con defectos o discapacidades que se presentan al nacer o al desarrollo debido a trauma o enfermedad. En este caso, como estamos centrándonos en el tratamiento oncológico, será al tema, a cuestión de la enfermedad. Pero lo que es importante aquí saber es que la rehabilitación protésica es siempre cuando la reconstrucción se ha hecho o no da más de sí. Esto quiere decir, la primera indicación siempre de la rehabilitación de los pacientes con estas patología oral debida al cáncer va a ser la reconstructiva. Siempre, una vez que se ha resecado, reseccionado el tumor, va a ir siempre que es posible la opción reconstructiva. Como hemos visto, hay maravillosas opciones actualmente con injertos microvascularizados. Luego, en caso de necesidad, anclajes para las prótesis. Ya hablaremos de los implantes dentales, implantes superiósticos, implantes cigomáticos, diferentes arbotantes, como el profesor Acero ya ha entrado en materia. Pero lo importante es saber esto, que la primera opción va a ser siempre la reconstrucción quirúrgica. Y en caso de que no pueda darse, debido a que el tumor sea muy susceptible a tener recidivas, sean muy grandes que no puedan reconstruirse en el mismo tiempo, o hay que hacer una reconstrucción tardía a la resección, pues ahí es donde nosotros, como prostodoncistas, como protesistas, como restauradores, vamos a entrar. Se han descrito diferentes opciones de tratamiento. Este es el equipo holandés, que, bueno, como veis, incluye demasiados, este algoritmo de tratamiento incluye bastantes profesionales, pero vamos, en cualquier caso, como veis, todo va a pasar por una planificación, una decisión que se va a tomar en cuenta con el cirujano. Y luego, una vez que se ha
se ha reconstruido, empezar la restauración protésica. Yo he aprendido lo que yo he ido haciendo o vamos haciendo nosotros, vamos a decir, nuestro equipo va haciendo en los últimos años, es un poco más basado en la ontología, que es como este concepto sinóptico o integrador, que básicamente donde nosotros vamos a intervenir es en la planificación preprotésica y en la rehabilitación protésica y sobre todo en el mantenimiento de estos pacientes. Así que vamos a entrar, por ejemplo, en los defectos maxilares, más en detalle, en defectos no reconstruidos o reconstruidos. Este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el siguiente caso es un paciente que tenía un carcinoma epidermoide, el cual fue reseccionado y no se reconstruyó en el momento. Como pueden ver en la imagen. Por lo tanto, procedimos a realizar un obturador palatino, el cual, como veis, hacía sobre todo de función provisional o la idea era durante el periodo de curación de esa lesión. Y una vez pasados en este caso esperamos, los cirujanos esperaron un año para ver que todo fuera bien. Después del PETA correspondiente se realizó un colgajo para el cierre del defecto. Y una vez que el colgajo tuvo un pronóstico aceptable o favorable, yo realicé junto con el cirujano la planificación quirúrgica para colocar implantes osteointegrados. Como veis en la fotografía, casi todo se hizo en hueso nativo. Sí que es verdad que en dos de los implantes requiere una lesión de seno, pero en cualquier caso, en este caso, veis que luego se procedió a hacer la colocación de los implantes, pero con planificación, ya os he dicho, de tanto del cirujano como del prostodoncista. Por ejemplo, en este caso, que fue una paciente que, que tuvo un carcinoma mucoepidermoide, de toda la parte anterior, incluso incluía la parte extraoral. Este caso se operó en conjunto con el equipo de cirugía plástica y otorrinolaringología y cirugía oral y maxilofacial. Pero en este caso, como veis, en primer lugar se basó sobre todo en la reconstrucción plástica del labio, ¿vale? Para posteriormente colocar una prótesis removible. Ahora probablemente lo que se hubieran intentado hacer implantes superiósticos, como hemos visto, pero en ese momento no se realizaron. O implantes cigomáticos, como este caso. Otro carcinoma epidermoide. La paciente, bueno, pues al final se le realizó el cierre y posteriormente se colocaron implantes cigomáticos, y con esta tecnología de fotogrametría que yo creo que todo el mundo conoce, se procedió a colocar una prótesis fija de metal resina o prótesis híbrida si ustedes prefieren. En cuanto a prótesis mandibulares, aquí, bueno, el caso, por ejemplo, este es una hemimandibulectomía o mandibulectomía parcial que no fue reconstruida en su momento. Y en este caso, para evitar la intrusión condilar durante los momentos de apertura y cierre, lo que hicimos fue una prótesis completa, una prótesis eh, completa mandibular que sobre todo tenía una oclusión balanceada bilateral en dos hileras de dientes para evitar la intrusión. O este caso, por ejemplo, una reconstrucción con injerto mascularizado de peroné, en el que colocamos dos implantes osteointegrados. Lamentablemente, durante la fase protésica, la paciente perdió uno de los implantes y tuvimos que utilizar solo uno con anclajes unitarios con este tipo Novaloc, que dan bastante buen uso porque se desgastan menos que los locator, y en estos casos puede ayudar bastante. Como pueden ver, la placa de osteosíntesis quedó totalmente expuesta, pero bueno, es lo que nosotros tenemos que lidiar cada día. Y finalmente les enseño este, que fue otro injerto de peroné, solo para la mitad de la mandíbula, y en el que se colocaron dos implantes integrados, solo en la zona donde el cirujano estimó que el hueso estaba mejor, y luego hicimos una barra microfresada.
para una sobredentadura mandibular. También en casos en los que los implantes no pueden ser colocados, este paciente se realizó la reconstrucción y se esperó o se está esperando actualmente a que el caso sea favorable. Colocamos esta prótesis parcial removible con ganchos en los dientes naturales. Para terminar, decirles que la reconstrucción quirúrgica debe ser la primera opción de tratamiento. Los obturadores platinos están indicados en defectos grandes de difícil resección o corrección quirúrgica y la solicitud de recurrencia. Se deben siempre mantener la mayor cantidad de dientes posibles para, como hemos visto, poner ganchos si fuera necesario. Los implantes, por supuesto, que mejoran la función protésica y es muy importante tener en cuenta el trabajo en equipo en este tipo de casos. Y como yo he aprendido es que en este tipo de restauraciones no hay reglas fijas. Hay que buscar siempre una oclusión de conveniencia y trabajar lo mejor que se pueda. Muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado de este webinar. Un saludo. Hola, me gustaría agradecer la iniciativa que ha tenido el Consejo General de Dentistas de España de promocionar la campaña para la prevención del cáncer oral entre los odontólogos y estomatólogos de España y, por supuesto, agradecer a todos los dictantes de estas espléndidas conferencias que estoy seguro van a contribuir a mejorar nuestros conocimientos sobre este tipo de patología. A modo de resumen, me gustaría enfatizar que el cáncer oral es un problema de salud pública y que representa aproximadamente la 12ª neoplasia con mayor incidencia a nivel global y con un impacto heterogéneo y una amplia variabilidad en términos de incidencia, con cifras realmente altas en Europa del Este, Latinoamérica y muy particularmente en Asia, donde se acumulan el 60% de los casos incidentes y casi el 70% de la mortalidad asociada a esta enfermedad. A pesar de los recientes avances terapéuticos, la tasa de mortalidad se mantiene muy estable en torno al 50% a 5 años y con cifras estimadas para el 2040 muy significativamente incrementadas respecto a las cifras de 2020. En España, con una incidencia promedio en la Unión Europea, se estima un incremento de mortalidad de hasta el 35% en el 2040. En este sentido, el dentista debería formar parte de los equipos multidisciplinares junto con cirujanos maxilofaciales, oncólogos, radioterapeutas, etcétera, participando en actividades de prevención primaria, esto es en promoción de estilos de vida saludables, cesación de hábitos tabáquicos, ingesta de frutas y verduras que pueden incrementar los beneficios sobre la incidencia, sobre las cifras de incidencia de esta patología, y también en actividades de prevención secundaria, de diagnóstico precoz de cáncer y de manejo de enfermedades, de manejo de desórdenes orales potencialmente malignos. Y también, por supuesto, en actividades de prevención terciaria de cáncer oral. Particular importancia para la profesión tiene la prevención secundaria, con el manejo de los desórdenes orales potencialmente malignos, esto es, lesiones de mucosa asociadas a un riesgo incrementado de malignización. En este grupo de patologías el promedio de cancerificación es de en torno al 8%, que oscila desde el 1,5% para el líquen plano hasta cifras más elevadas para la leucoplasia verrucosa proliferativa cercana al 50% o para el 33% de las eritroleucoplasias. El paciente, mejor dicho, el dentista, también participa en la prevención terciaria acompañando al paciente desde el inicio de los primeros síntomas o signos hasta después del tratamiento oncológico, donde, de acuerdo con el marco conceptual de ARUS, el paciente recorre diferentes intervalos temporales desde la percepción del cambio corporal por la enfermedad hasta la búsqueda de ayuda profesional, el acceso de atención primaria, el acceso a la atención especializada,
y finalmente el tratamiento y el seguimiento posterior al tratamiento. De particular importancia es el tiempo que se toma el paciente desde la aparición de los primeros síntomas hasta que pide ayuda al profesional. Esto es la parte que representa el mayor intervalo del tiempo total hasta el tratamiento. Y el dentista, para facilitar el diagnóstico precoz, debe participar activamente en las iniciativas encaminadas a reducir este intervalo temporal, este periodo, el periodo asignado al paciente. Respecto al profesional que atiende a estos pacientes, los dentistas, a pesar de generar un mayor número de visitas previas a la referencia del paciente, tienden a referir los mismos en estadios más precoces de la enfermedad. En este sentido, nuestra profesión debería ocupar en el panorama sanitario un papel más preponderante respecto a otras profesiones sanitarias para facilitar el diagnóstico precoz. También es muy importante el patrón de referencia de estos pacientes por parte de los profesionales. ¿Por qué? Porque sabemos que condiciona las rutas intrahospitalarias del paciente y el tiempo total hasta el tratamiento. Los dentistas refieren muy mayoritariamente sobre los servicios de cirugía maxilofacial, lo que sabemos que acorta los tiempos intrahospitalarios frente a la derivación hacia otros servicios. También en este curso se ha repasado cuáles son los cuidados bucodentales claves en el periodo preoperatorio, fundamentalmente las visitas programadas, la higiene, las revisiones periódicas, los tratamientos previos a recibir sobre todo los tratamientos oncológicos de radio y quimioterapia. También se ha hecho previamente incidencia sobre la necesidad de controlar patologías como puede ser la mucositis o la serostomía, que tienen muy alta incidencia en términos de empeoramiento de la calidad de vida de estos pacientes y que se benefician muy mucho de las acciones durante este periodo preterapéutico. También se ha comentado previamente la importancia de los tratamientos los tratamientos dentales durante el tratamiento oncológico. En este sentido, existen terapéuticas para intentar mejorar las alteraciones que se producen en el sentido del gusto y muy particularmente sobre la serostomía, ¿no? Porque sabemos que incluso durante este periodo terapéutico la pilocarpina tiene un efecto importante sobre la serostomía y la sialopenia, ¿no? También, por supuesto, se ha comentado la controversia que puede existir sobre el uso de los enjuagues de clorexidina para la prevención de la mucositis oral en este grupo de pacientes, ¿no? Y también la potencial utilidad de técnicas o de tecnologías como la fotobiomodulación por láser, el low level laser o enjuagues con bencinamida. Finalmente, también se ha revisado los cuidados bucodentales post-tratamiento oncológico, centrándose particularmente en el manejo de las exodoncias, indicando cuáles son los factores de riesgo para evitar cuyo manejo adecuado nos permitiría reducir el número de osteoradionecrosis en términos de utilizar exodoncias seriadas con un número limitado de dientes y la conveniencia de utilizar anestésicos sin vasoconstrictor, así como la cuidadosa utilización de las prótesis, intentando evitar prótesis removibles en los primeros periodos de tiempo. Por mi parte nada más, agradeceros vuestra participación
en la campaña del Consejo General, agradecerle nuevamente al Consejo General y muy encarecidamente a los dictantes que me acompañan en este momento. Muchas gracias.